noches, ¿pueden escucharme? Sí, doctor, se escucha. Muy bien. Muy bien. Continuando con las teóricas para este segundo parcial, voy a comenzar. Tenía que haber dado el anterior sábado, pero estuve muy enfermo y recién estoy recuperándome. Bueno, entonces, vamos a hablar esta noche de laringe, un poco de anatomía y su fisiología, y una patología relativamente frecuente. Relativamente, en realidad es poco frecuente, la laringitis aguda, ¿no? Es causada por bacterias. Eh, a ver, comencemos. Muy bien. Ustedes saben que la laringe es una estructura anatómica que está en la parte central del cuello, adelante, ¿no? Es fácilmente visible en sus relieves, en el cuello, en los varones principalmente, y es un órgano que produce la voz principalmente en humanos. Constituye una parte importante de la vía aérea porque llega a ser a funcionar como esfínter inclusive para evitar el paso de cuerpos extraños a vías respiratorias inferiores. Entonces tiene un mecanismo de protección importante también. Interviene en la fonación, como les decía, lo que nos diferencia con los animales, ¿no? Para hablar un poquito de la anatomía, ustedes tienen que saber que la laringe en un adulto tiene más o menos 5 centímetros de longitud. Está en relación a los cuerpos vertebrales entre la C3 y la C6. Esta laringe, si lo partimos por su interior, en un corte sagital, vamos a encontrar dentro de su configuración interna cavidades. Y esas cavidades están divididas en 3 regiones o pisos, ¿no? Un piso superior, que es la supraglotis, que está todo por lo que está por encima de la cuerda vocal, se llama supraglotis. La glotis es el espacio entre las dos cuerdas vocales y la infraglotis lo que está debajo de las cuerdas vocales. Entonces, estos 3 pisos anatómicos deben ser evaluados cuando nosotros realizamos, por ejemplo, endoscopías laringeas para ver patologías dentro de ellas, ¿no? Bueno, entonces, la laringe está formado por un esqueleto cartilaginoso. Es un esqueleto meramente cartilaginoso, reitero. Está suspendida además por el hueso hioides, es el único hueso que sirve como polea para ciertas estructuras de la laringe, pero meramente es esta su estructura anatómica, ¿no? 9 cartílagos, 3 impares y 3 pares. Dentro de los impares está el cricoides, el tiroides y la epiglotis. Dentro de los pares el aritenoides, corniculado, cuneiforme y el buister. Si yo hago la separación de estos cartílagos, los voy a ver así. Pero si están juntas, los voy a ver así, ¿no? Entonces, este es el hueso hioides, el cartílago tiroides, el cartílago cricoides, que son los cartílagos más relevantes que se pueden ver en la estructura anterior de la laringe. Entonces, el cartílago tiroides es un cartílago hialino, es el más grande, tiene una forma de libro abierto hacia atrás, ¿no es cierto? Tiene una escotadura anterior y esta escotadura generalmente sirve de inserción a ligamento de las cuerdas vocales, tiene una hendidura tiroidea superior. Entonces, su anatomía es interesante y sirve como barrera inclusive para proteger las estructuras que están aquí adentro, ¿no? Entonces, este otro cartílago, que es el cartílago de epiglotis, tiene una forma de silla de montar, es un cartílago fibroelástico, ¿cierto? Que está articulada, insertada en la parte posterior de la escotadura de la tiroides y llega a tener una importante función en la
en impedir el paso de alimentos, por ejemplo, hacia la vía aérea inferior, ¿no? Este es el cartílago cricoides, es un cartílago muy importante porque es el asiento prácticamente de todo el esqueleto laríngeo. Tiene una forma de anillo en sello, ¿no es cierto? En sus bordes superiores, en la parte posterior, se van a articular ciertos cartílagos que ahorita lo vamos a mencionar, que son muy importantes para el movimiento de las cuerdas vocales, ¿no? Entonces, por debajo de este cartílago cricoides, ya se van a encontrar los anillos de la tráquea. Estos son los cartílagos aritenoides. Tiene una forma interesante, están articuladas con el cartílago cricoides en una posición en silla de montar, ¿no? Tiene un movimiento muy... tiene varios movimientos gracias a los músculos que se insertan en varios de estos lugares. Bueno, van a tener movimientos de apertura, de cierre, de tensión, y de acortamiento de las cuerdas vocales. Entonces es muy importante este cartílago aritenoides para el movimiento de las cuerdas vocales. Miren, estos son los cartílagos aritenoides, ¿no es cierto? Este es el cartílago cricoides. Y en en estos cartílagos aritenoides se van a insertar las cuerdas vocales, el músculo vocal inclusive, ¿no? Bueno, los otros cartílagos, que son los corniculados o de Santorini, son cartílagos sesamoideos, que están encima de los cartílagos aritenoides. No tienen mucha importancia, están en el grosor de los ligamentos aritenoepiglóticos principalmente, y no tienen ninguna función importante en la laringe. Esto es una imagen de la laringe vista bajo endoscopía, ¿no es cierto? Aquí están las cuerdas vocales. Esta es la comisura posterior, la epiglotis, ¿no es cierto? La comisura anterior. Y justo aquí están los cartílagos aritenoides, que están revestidos por la mucosa que ya les mencioné. Muy bien. Entonces, la laringe tiene varias articulaciones, ¿no? Y estas articulaciones son muy importantes conocerlas, pero la articulación más relevante, más importante, van a ser dos. Una es la articulación cricoaritenoidea. Este anillo que ven aquí es el cricoides y esto es el aritenoides, como les decía, el cartílago. Y esta unión entre cricoides y aritenoides en esta articulación tipo silla de montar hace que mueva estas cuerdas vocales. Entonces, estos movimientos del aritenoides van a tener movimientos de deslizamiento, de basculación y de rotación. Esto hace que nosotros podamos hablar, tengamos diferentes tonos de voz, ¿no es cierto? Hacer falsetes, hacer agudos, hacer graves, etc. Entonces, gracias a este movimiento de esta articulación. La otra articulación muy importante que provoca tensión de las cuerdas vocales es esta articulación cricotiroidea, ¿no? Este es el cartílago cricoides y este es el cartílago tiroides, y por medio de su cuerno inferior, bueno, se articula con este cartílago y esto hace un movimiento de báscula hacia adelante y por lo tanto la cuerda vocal se va tensionando, ¿no? Entonces, el músculo que hace este movimiento de báscula de tensión es el músculo cricotiroideo. Tienes los nombres de los músculos y las articulaciones, tienen los mismos nombres del origen y del fin del cartílago de inicio y de donde termina el músculo o articulación, ¿no? Bueno. Los ligamentos tiroaritenoideos son los ligamentos más importantes, y les decía, porque estos van a permitir que exista en las cuerdas vocales. Los ligamentos tiroaritenoideos son estos,
tanto derecho como izquierdo, que van a formar parte del cuerpo, del grosor de las cuerdas vocales. Prácticamente podemos decir que estos ligamentos son las cuerdas vocales. Si aquí le añadimos los músculos tiroaritenoideos, bueno, pues van a formar todo lo que se llama la cuerda vocal en sí, en su conjunto, ¿no? Los músculos de la laringe se pueden dividir en músculos extrínsecos y en músculos intrínsecos. Los músculos extrínsecos no forman parte del esqueleto laríngeo en su conjunto, sino son músculos que están fuera de la laringe, pero sí tienen inserciones que permiten el movimiento de las mismas, ¿no? Son grupos depresores, elevadores, el esternoideo, el tiroideo, el homoioideo y los elevadores, el digástrico, el miloioideo, el tiroideo, etc. Son músculos que van a ayudar a elevar y deprimir toda la laringe en sí. Entonces, es un conjunto de fuerzas que hacen que nosotros podamos deglutir, podamos fonar, podamos actuar como esfínter de la laringe para evitar el paso de cuerpos externos. Los músculos intrínsecos de la laringe son aquellos que tienen sus inserciones en la misma laringe, en el mismo esqueleto de la laringe. El músculo más importante es el tensor de las cuerdas vocales, ¿no es cierto? Este tensor de las cuerdas vocales se llama cricotiroideo. El dilatador de la glotis también es muy importante, se llama cricoaritenoideo posterior. Gracias a este músculo nosotros podemos respirar. Si este músculo se hace disfuncional o el músculo deja de funcionar en su posición cerrada, bueno, pues vamos a tener serios problemas para respirar, ¿no? El estridor es uno de los síntomas que el paciente va a tener y la dificultad para respirar, reitero. Los constrictores de la glotis, el cricoaritenoideo lateral, el aritenoideo, el tiroaritenoideo, son músculos que van a dar tensión solamente a las cuerdas vocales, ¿no? Entonces, el cricotiroideo es el músculo que va a provocar tensión de las cuerdas vocales. Ya les decía, ¿no es cierto? El músculo que hace que las cuerdas vocales se alarguen y se tensionen. El dilatador de las cuerdas vocales es esto que se llama el músculo cricoaritenoideo posterior. Nunca se les olvide, es un músculo muy importante que nos permite respirar. Esto que ven aquí en rojo hace este músculo que mueve, bascula hacia afuera el cartílago aritenoides y hace que la cuerda vocal se abra, ¿no es cierto? Entonces, una disfunción de este músculo por una lesión del nervio laríngeo recurrente, por ejemplo, puede provocar una parálisis de cuerda vocal hacia medial. Entonces, son pacientes que necesitan luego cirugías. Constrictores de la glotis, ya le habíamos dicho, los cricoaritenoideos, aritenoideos, tiroaritenoideos, son los músculos que dan un poquito de tensión a las cuerdas vocales, ¿no? Muy bien. La laringe generalmente está irrigada por las tiroideas, tanto superior como inferior. El retorno venoso por la vena laríngea superior y la vena tiroidea superior y media. Generalmente estas venas drenan en la yugular interna, entonces la irrigación, tiroideas, ¿no? Muy importante. La inervación de la laringe es el nervio laríngeo superior y el laríngeo inferior o recurrente. No se olviden que el laríngeo inferior recurrente en el lado izquierdo tiene que atravesar, bueno, llega hasta el tórax, ¿no es cierto? Y hace una polea y sube nuevamente hasta la región cervical y da la inervación motora de los músculos laríngeos intrínsecos, ¿no? A excepción del cricotiroideo, es lo único que no va a dar inervación en laríngeo recurrente, pero todos los demás músculos tienen inervación por este nervio, ¿no? Es muy importante el nervio laríngeo recurrente en anatomía porque cuando llegamos a operar la glándula tiroides, tenemos mucho cuidado de este laríngeo recurrente
para no lesionarlo y no provocar las famosas parálisis de cuerdas vocales, que son a veces consecuencias de las cirugías tiroideas. Ustedes deben saber que la laringe tiene un epitelio escamoso, estratificado, no queratinizado. Es por eso que se ve de un color blanquecino a la endoscopía. Los estudiantes que tienen conmigo en las prácticas ven las endoscopías laringeas y van a ver el color de las cuerdas vocales principalmente. Son blancas. Gracias a este epitelio llegan a ser blancas. Todo lo que es alrededor de la mucosa de la laringe tiene un epitelio cilíndrico pseudoestratificado. Entonces, esto hace de que tenga mucosidad. En cambio, las cuerdas vocales no, dependen mucho de la hidratación del paciente para que las cuerdas vocales sean finas, ¿no es cierto? Estén bien lubricadas. Por eso que recomendamos mucho a quienes se dedican al canto o a trabajos con la voz, siempre tomar líquidos, ¿no? Porque a veces provocan mucha resequedad y pueden lesionar las cuerdas vocales. Esta es una imagen de un microscópica de las cuerdas vocales. Miren, estos son las cuerdas vocales, derecha, izquierda, este es el espacio glótico, y estas son las cuerdas vocales falsas. El epitelio pseudoestratificado es esto, por eso se ve un epitelio mucho más delgado. Si tenemos un esquema de la cuerda vocal, la cuerda vocal tiene varias capas, desde un epitelio hasta llegar a las fibras colágenas de la lámina propia, inclusive hasta el músculo, ¿no? Entonces, un epitelio, una mucosa, ¿no es cierto? Debajo de la mucosa hay un espacio que hace que las cuerdas vocales puedan vibrar. A ese espacio se le llama el espacio de Reinke, ¿no es cierto? Una capa de transición donde se encuentra tejido del ligamento de la cuerda vocal. Ya habíamos dicho que el ligamento de la cuerda vocal es el tiroaritenoideo. Así se llama ese ligamento, que está formada por 3 capas, una lámina propia, una intermedia y una profunda, ¿no es cierto? Y lateral al ligamento de la cuerda vocal encontramos el músculo vocal, todas las fibras musculares que forman el cuerpo de la cuerda vocal, ¿cierto? Y este músculo de la cuerda vocal es el músculo tiroaritenoideo, también del mismo nombre del ligamento vocal. Entonces, todo esto en capas van a formar las cuerdas vocales. Y este borde de la mucosa, del epitelio, es el que choca con su contralateral para emitir la voz, ¿no? Ahorita vamos a ver cómo funciona esa fisiología. Entonces, la laringe tiene un mecanismo de apertura y cierre de la glotis. Esa es una de sus principales funciones, ¿no? Para hablar de fisiología, tenemos que saber que tiene 3 funciones, ya les decía. La función respiratoria, gracias a la laringe, puede pasar el aire fácilmente hacia los pulmones. Fonatoria, gracias a las cuerdas vocales, a su coacción que existe y su mecanismo de fonación, podemos nosotros comunicarnos, emitir una voz. Y protectora, gracias a las cuerdas vocales que funcionan como esfínter hermético y a la epiglotis inclusive, como barrera inicial, podemos nosotros tener esta función protectora de la laringe, gracias a la laringe, porque si no, todo lo que comiéramos entraría también parte a la vía respiratoria inferior y sería catastrófico, ¿no? Entonces, esas son las funciones de la laringe en su fisiología. Entonces, la función esfinteriana está dada principalmente por estos repliegues aretinoepiglóticos que están a este nivel, las bandas ventriculares y las cuerdas vocales, que funcionan como esfínter. Función respiratoria generalmente es activo durante la inspiración y pasivo durante la expiración en sus fases. Ustedes ya lo conocen, ¿no es cierto? Y gracias a este músculo, ya le habíamos dicho, la función respiratoria es gracias al músculo cricoaritenoideo posterior, ¿no es cierto? Que abre la cuerda vocal. Y la función fonatoria, gracias a un proceso de aerodinámica acústica, que se produce la voz por el impulso de aire que viene desde los pulmones hacia las cuerdas vocales, provocando un efecto Bernoulli, un efecto muy interesante
que está enmarcada en la teoría mioelástica aerodinámica. Esta es la teoría más aceptada de por qué se produce la voz en las cuerdas vocales, ¿no? El aire, el diafragma se abre y empuja el aire hacia la vía respiratoria superior, llega hasta la tráquea, y las cuerdas vocales fungen como una barrera inicial para contener ese aire y provoca el efecto del noble que lo vamos a ver aquí, ¿no? Supongan que esta es la cuerda vocal, el aire que viene del pulmón cierra la cuerda vocal y la cuerda vocal poco a poco se va abriendo, se va abriendo, se abre más, el aire sale, se produce la voz, a eso se llama efecto Bernoulli y es una elasticidad de retroceso pasivo de las cuerdas vocales. Y este movimiento hace que las cuerdas vocales abran y cierren, abran y cierren, abran y cierren constantemente, ¿no es cierto? Y esto hace que produzca la voz en el movimiento en los movimientos de apertura y cierre de las mismas, gracias a este efecto, en una fase de apertura y una fase de cierre. Esto se llama, como les digo, la teoría mioelástica, aerodinámica y mucoondulatoria, de por qué se produce la voz bajo este mecanismo. La frecuencia, el tono de la voz está determinada por la frecuencia fundamental. ¿Qué es la frecuencia fundamental? La frecuencia fundamental es el número de ondas o número de vibraciones que existe en las cuerdas vocales, en la mucosa de la cuerda vocal, medida en hercios, ¿no? En ciclos por segundo. Una persona, mujer, joven, tiene una frecuencia alta, ¿no? Por eso tienen voces más delgadas, o los niños. Una frecuencia baja, los adultos grandes, ¿no es cierto? Los varones, porque tienen cuerdas vocales más largas y las ondas, los ciclos por segundo que generan esas ondas de las cuerdas vocales son más prolongadas, más largas, más anchas. Entonces, esto hace que la frecuencia sea más baja en adultos y más alto en mujeres o niños. Entonces, no quiero confundirles más con teorías ni cómo se produce la voz, pero más o menos para que ustedes tengan idea de cómo es que se produce la voz en la laringe. A eso nosotros llamamos frecuencia fundamental cuando tenemos que evaluar el tono de la voz en cada individuo bajo una endoscopia. Bueno, esto es un poquito de anatomía. Es un recordatorio de lo que ustedes deben saber en anatomía de laringe, ¿no? Ahora vamos a hablar un poquito de laringitis aguda. Quiero que bueno, pueden ver la imagen del fondo, ¿verdad?